Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ay, qué penita que ya es viernes. Sí, qué penita que ya es viernes. Y bueno, pues viene el fin de semana y tenemos que, reducir ese trabajo que ponemos en marcha con nuestros emprendimientos. Pero bueno, no os preocupéis que después viene el lunes. Viernes 12. Ay, que se nos acaba ya el mes de abril. Por cierto, si ya estás en esto de los negocios, ya sabes, poquito te queda para presentar esos impuestos. La semana que viene, el lunes, tienes que estar presentándolos si has decidido domiciliar esos pagos. Si no, pues tienes un poquito más de plazo. No mucho más, hasta el día 20. Pero bueno, los viernes si tienen algo bueno es que hablamos de aprendimiento, aprender a emprender. Y bueno, pues estamos con un tema apasionante que es el plan de negocios. Y hoy vamos a seguir hablando del plan de negocios justo donde lo dejamos la semana pasada. ¿Y dónde lo dejamos la semana pasada? Bueno, pues ya llevamos, creo que este es el cuarto capítulo ya de la introducción al plan de negocios. El primer día hicimos simplemente introducción, el segundo día un poquito de historia y hicimos una introducción a la importancia del plan de negocios. Y la semana pasada, pues el plan de negocios de manera un poquito más estructurada y esos objetivos indispensables para el plan de negocios. Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de los tipos de planes de negocios. Y es que sí, hay diferentes tipos. Yo te recomiendo que tú el tuyo, el de la empresa, el del empresario, lo tengas siempre actualizado. Y esa sea la base para que cuando necesites algún otro tipo de plan de negocios, pues rápidamente lo puedas generar. Ahora veremos cuál es la diferencia entre un tipo de negocio y otro. Lo vas a entender rápidamente y te vas a dar cuenta cómo vamos a utilizar ese plan de negocios a nuestro favor según el tipo de plan de negocio que queramos hacer. Y es que, pues el plan de negocios va a variar en función, por ejemplo, del propósito. ¿Para qué queremos ese plan de negocios? Si lo queremos para que entre un socio nuevo, para que los empleados conozcan cuál es el objetivo de la empresa, si lo queremos para conseguir financiación. También tenemos que tener en cuenta cuál es la audiencia, es decir, quién va a leer este documento. Porque no vamos a escribir igual para técnicos contables que para un posible socio o tal vez para nuestro equipo de trabajo. Y también va a depender mucho de la fase del negocio. Así que vamos a ver algunos tipos de planes de negocio y los vamos a ir repasando y vamos a ver cuáles son sus características específicas para que decidas en cada momento cuál es el que tienes que implementar. Eso sí, siempre de fondo de armario tu plan de negocios, el tuyo, donde ya has hecho gran parte de la labor común a todos los planes de negocio y luego ya, pues si tienes que hacer un plan de negocio para conseguir financiación, adaptas las 4 cosas a esos objetivos que tienes dentro de tu plan de negocio. Vamos primero con el plan de negocio tradicional, que este es el más común, es el plan de negocios completo. Es muy detallado, es el que yo te digo que hay que hacer al principio, que lo tienes que guardar, que luego lo tienes que ir haciendo evolucionar, pero que el gran trabajo ya lo has hecho. Va a abarcar absolutamente todos los aspectos de la empresa. Ese resumen ejecutivo, muy importante, descripción de la empresa, análisis del mercado, de la organización,
gestión, línea de productos o servicios, marketing y ventas, las solicitudes de financiación, proyecciones financieras, apéndices, absolutamente todo. Y tiene que estar diseñado principalmente para nuevos negocios que buscan pues tener ya esa guía sólida, esa guía básica, para a partir de ahí ir generando nuevos planes de negocio o ir generando evolución en ese plan de negocio. Después tenemos los planes de negocio de una página. Y esto, bueno, es como el plan ejecutivo, pero también es importante que seamos capaces de sintetizar todo lo que dice ese plan de negocios, que en muchos casos, dependiendo de nuestro interlocutor, no va a tener tiempo para entrar en esa información detallada. Pues como el nombre indica, este plan tiene que condensar toda esa información, todos esos componentes claves del negocio en una sola página. Y ojo, este suele ser un reto complicado. Resumir y condensar todas las ideas es complicado. Te lo digo yo, que escribo muchos guiaburros y son solo 144 páginas, así que tienes que ir al grano, tienes que condensar. En la mayoría de los casos es que no te cabe todo lo que quieres decir y al final pues tienes que elegir lo más importante. Es muy interesante para pequeñas empresas o pues para esos planes, ese plan inicial, ¿no?, en la planificación, o para esas primeras fases de la puesta en marcha que pues no requieren tanto detalle como sería el plan tradicional. Nos va a permitir, yo te recomiendo que de una hoja lo hagas después, o sea, primero hagas el tradicional y luego intentes ser capaz de reducir todo eso a una única hoja. Hay quien propone hacerlo al principio como guía o introducción para hacer el principal. Yo creo que cambia mucho lo que sale en ese plan de negocios de una página, dependiendo de cuándo lo hagas. Yo te recomiendo que lo hagas después de haber trabajado el plan de negocios tradicional. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es un plan de negocio muy simple, muy sencillo. Eso te va a permitir tener un documento que prácticamente puedas ofrecer a cualquiera y te sirva como punto de partida para ver si hay interés, si no hay interés, y a partir de ahí ya profundizar en documentación más extensa. También tenemos los planes de negocio Lean Startup y pues como te decía, toda esta filosofía Lean Startup, toda esta filosofía del producto mínimo vital, de empezar cuanto antes y que sea el propio mercado el que te vaya diciendo que funciona y que no, y te vaya reconvirtiendo, pues busca agilizar ese proceso de planificación para aumentar la eficiencia. Y pues quiere eliminar cualquier componente que no contribuya directamente al valor o al entendimiento del negocio. Se basa en el desarrollo iterativo y en aprender de cómo los clientes responden a los productos y servicios. Lo que te decía, sacamos un producto mínimo vital, lo probamos, cambiamos esto, pero eso, te repito, no es incompatible con el plan de negocios tradicional. Los elementos clave incluyen socios clave, actividades clave, recursos clave, propuestas de valor, relaciones con los clientes, canales, segmentos de clientes, estructura de costes y fuentes de ingreso. Pues todo eso en el plan tradicional también lo vas a tener. Yo es que niego la mayor. Hacer un plan de negocios no requiere perder años antes de ponerte en marcha. Es que un plan de negocios, si nos ponemos y lo trabajamos, lo podemos tener en un par de días. Y a partir de ahí ya hacemos todo lo demás. Podemos poner en marcha un plan de negocios Lean Startup, pero ya tenemos todo ese conocimiento y todo ese plan de negocios tradicional hecho. Plan de negocios interno, pues este es del que os hablaba yo y es el primero que entiendo que tenemos que hacer, ¿vale? Los planes de negocios internos están destinados al uso dentro de la empresa, al uso del emprendedor, del gerente, del director. Y pues pueden incluir información que normalmente no se encuentra en planes externos. Es decir, tienes que desnudarte, tienes que ser muy sincero en ese plan porque es para ti. Detalles sobre la empresa, análisis de mercado extenso, todo eso también lo tienes que tener y lo podemos centrar más en esas metas a corto plazo, cómo alcanzarlas, presupuestos, pronósticos de venta, progresión de gestión, asignación de recursos y operaciones. Bien. Pero aunque sea un plan de negocios para nuestro consumo interno, hay que desarrollarlo con profundidad. Y ese tiene que ser el germen, la base para después todos los planes de negocio que tengamos que ir desarrollando.
Bueno, sí, vamos con el siguiente y luego ya hacemos la pausa para nuestro sponsor. Plan de negocios de expansión. Bueno, pues es un plan de negocios que vamos a hacer específicamente para hacer crecer la empresa. Es una empresa que ya existe, un negocio que ya está funcionando y lo que buscamos es crecer. Puede incluir planes, por ejemplo, para crecer en nuevos mercados, para introducir nuevos productos o servicios, para adquirir recursos adicionales. Hay diferentes objetivos que puede tener ese plan de negocio de expansión. Al final, este plan de negocio se va a centrar más en justificar esa expansión y en demostrar en cómo contribuirá ese crecimiento a la rentabilidad del negocio, al crecimiento del negocio. Y tenemos, sí, venga, vamos ya y terminamos esta parte del plan de negocio estratégico. Bueno, pues este plan combina elementos de la planificación estratégica como el formato de un plan de negocios, centrándose en la visión a largo plazo de la empresa y sobre todo de cómo alcanzarla. Como veis, el estratégico va a estar claramente imbricado con ese plan de negocios tradicional que hemos hablado al principio y también con el interno. Vamos a detallar todo eso que tiene que ver con la misión de la empresa, la visión, los objetivos estratégicos, los planes de acción y va a ser muy útil para cualquier empresa, pero fundamentalmente para las nuevas empresas que, bueno, pues o las nuevas empresas o las empresas que pivotan, ¿no? Que van a hacer un cambio radical en su actividad, pues el plan estratégico es muy importante. Y luego que sepas que cada plan de negocios hay que adaptarlo y si lo que buscamos es financiación, pues tenemos que hacer un plan de negocios con el que ya tenemos nosotros, lo vamos a ir preparando para ese objetivo y entonces daremos importancia a por qué necesitamos esa financiación, a nuestra viabilidad para devolver esa financiación, a cómo eso nos va a hacer más rentables. Bueno, pues todo eso si buscamos financiación. Si queremos atraer a un socio a nuestra sociedad, pues lo enfocaremos de otra manera. Si lo que queremos es bueno, pues captar talento y traernos un directivo, un especialista, pues seguramente tenemos que adaptar el plan de negocios a esa continuidad en la empresa, esa posibilidad de crecer, de llegar a otros conocimientos, sectores, ampliar nuestra vida. Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos creando un plan de negocios. Y así tendremos diferentes planes de negocio. El más importante, el que te haces a ti mismo, el que te va a servir de guía, el que vas a ir actualizando. Y después en cada momento, pues el que necesites, lo puedes generar a partir de toda esa información que ya has recopilado y de toda esos planes de acción que ya pues pusiste en tu plan de negocio y que has ido evolucionando y cambiando a lo largo de los meses. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir ya con nuestro sponsor. Hoy vamos a hablar del Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla, porque como veis, esto del plan de negocios tiene mucho que ver con la guerrilla. Tiene mucho que ver con la planificación, con utilizar lo que mejor tenemos para conseguir ganar la batalla. Estudiar el terreno, bueno, ser capaces de emboscar, utilizar diferentes armamentos, en cada caso el más útil, atacar rápidamente y replegarse. Bueno, pues todo lo que tiene la guerrilla, lo tiene el emprendimiento de guerrilla, así que te voy a dejar con este Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método.
Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con nuestro guía burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis que es un guía burros que tiene 144 páginas, que nos obliga, como con el plan de negocios de una página, nos obliga a condensar todo ese contenido interesante, a quitar toda la paja de en medio. Y en el caso del guía burros Emprendimiento de Guerrilla es que es complicado porque no solo tenemos que explicarte, contarte qué es el emprendimiento de guerrilla, porque es importante, para qué nos va a servir, qué ventajas tiene sobre otros sistemas de emprendimiento. Bueno, pues todo eso. Además, te hacemos una introducción a lo que es el método EDAM. El método EDAM de emprendimiento de guerrilla, que es un sistema que nos va a permitir, bueno, pues tener un negocio rentable. Si seguimos el plan y lo trabajamos duro, terminaremos teniendo un negocio rentable. Ya te digo que no es magia, es un sistema estructurado en el que, bueno, se producen una serie de iteraciones que con un sistema de mejora continua nos va a permitir siempre ir llegando a ese objetivo que nos hemos marcado. Bueno, pues todo eso condensado en 144 páginas, menos de 10 euros, 9,95, y lo vas a poder encontrar en las principales librerías y plataformas online. Y bueno, también en borjapascual.org, donde, bueno, pues te haremos ahí algunas ofertas, algunos paquetitos, si además de este libro, pues decides llevarte, por ejemplo, el guía burros de venta online, el guía burros de neuromarketing, de gestión del tiempo, pues cualquiera de esas ofertas que te podemos hacer para esto del emprendimiento de guerrilla, para esto de emprender, para esto de, bueno, pues ir acaparando todo lo que vas a necesitar para tener éxito en los negocios. Además, bueno, decirte que hay muchos paquetitos, incluso hay cursos, hay otros materiales que podemos incluirte en esos paquetes. Así que ya sabes, borjapascual.org, ahí tienes ese guía burros, emprendimiento de guerrilla. Y vamos a seguir con esto de los diferentes tipos de plan de negocio que tenemos. Ya hemos hablado de que, bueno, pues podemos tener uno más estratégico, otro para poner en valor la necesidad de una expansión del negocio. Tenemos que tener el nuestro privado propio con toda la información cruda, que el objetivo es simplemente servirnos de guía, y ese es el que tenemos que actualizar día a día, que sería, bueno, pues como el tradicional del que estábamos hablando, pero bueno, para nosotros. Podemos hablar claramente. Después, pues hay otras opciones también, como hemos visto, el plan de negocios Lean Startup, que es un poquito más simplificado. Yo lo haría, pero lo haría después de tener el mío propio. Y la parte de ese plan de negocios de una sola página, que, bueno, pues puede ser ese resumen ejecutivo en el tradicional, que ya veremos más adelante cuando veamos las secciones que tiene un plan de negocios, pero que, bueno, nos tiene que ayudar a ser capaces de simplificar todo eso e incluirlo en lo que sería, pues bueno, una única página. También decirte, si vives en esto del mundo del emprendimiento, habrás oído hablar, y si no, pues yo te lo cuento, que para eso estamos, de el elevator pitch. ¿Y qué es esto del elevator pitch? Bueno, pues el elevator pitch viene o se puede parecer a ese plan de negocios de una página. Y bueno, la historia es curiosa. Se supone que todo esto empieza cuando un emprendedor que está buscando a un socio estratégico, a un socio que pueda financiar su negocio, pues se lo encuentra o hace por encontrárselo justo en el ascensor. Y claro, están los dos ahí dentro del ascensor y tienen, y así se calcula normalmente, 1 minuto o 2 minutos para llamar la atención de ese inversor y, bueno, pues poder dar el siguiente paso, que ya es, oye, te envío el plan de negocios formal, con toda su explicación, para que puedas ver si realmente puede haber cierta sinergia entre las dos partes. Bueno, pues este elevator pitch, que como te digo, viene a ser el plan de negocios en una página, no cabe más. O sea, si tenemos 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 para contarle a alguien e interesar a alguien en lo que hacemos, pues no nos podemos ir por las ramas. Y bueno, pues ese sistema de comunicación, el del elevator pitch, que tienes que entrenar, porque no solo te va a servir si un día te encuentras a un gran inversor en el ascensor, que en la mayoría de los casos va a ser muy improbable,
pero sí te va a servir para tener claro y resumido y en tu cabeza todos los días cuál es el objetivo, cómo lo vas a hacer, bueno, si te fijas, mañana tenemos Emprendimiento Kids, mañana hablamos de Fútbol-Medio Pro. Si no has escuchado todavía esas secciones, te las recomiendo porque estamos poniendo en marcha un negocio desde cero. En este caso con un niño de 10 años, pero es un negocio real, que genera sus ingresos y que yo espero que llegue a ser muy rentable y que lo vamos a ver en directo cada paso que vayamos dando, ya lo estamos viendo. Bueno, pues fíjate que yo hago un pequeño elevator pitch cada día que empezamos el programa, porque cada día te cuento cuál es el plan de negocios, cuál es el modelo de negocio, te cuento cómo vamos a monetizar, cuál es la estrategia que estamos poniendo en marcha, cuáles son los problemas. Todo esto intento resumírtelo en pocos minutos cada día, porque eso hace que lo tengamos en la cabeza, que lo vayamos recordando y bueno, pues que nos mantengamos fieles a esos objetivos. Y es importante que tú hagas eso, pero que lo hagas después de tener tu plan de negocio hecho, después de haber estudiado todo eso muy bien. Ahora condensa en un minuto qué le dirías a alguien para que entienda cuál es tu negocio. Importante, modelo de negocio, cómo vas a ganar dinero, cuáles son tus actividades principales, qué puede pasar y qué no, qué ventaja o qué oportunidades pueden llegar. Bueno, pues que hagas ese pequeño esquema que en solo un minuto le puedas transmitir a alguien la esencia, lo fundamental de tu negocio. Y eso es imposible de hacer si no has hecho un buen plan de negocios. Sí lo puedes hacer, pero va a ser superficial. Si tienes un buen plan de negocios con muchísima información, vas a poder preparar un minuto, una hoja, como dice el plan de negocios de una hoja, un minuto de información clave para... Y bueno, y ahí ya entran otras técnicas. Es importante dar un titular impactante, es importante llamar la atención, porque si no ese minuto, pues igual ni siquiera se escucha. Pero si llamamos la atención y somos capaces de transmitir todo lo que tiene nuestro plan de negocios, en un minuto estaremos haciendo un excelente elevator pitch y bueno, pues conseguiremos llamar la atención de nuestro interlocutor, sea quien sea, alguien que queremos contratar, un proveedor estratégico, un socio que nos interesa, un banco para la financiación, cualquier cosa. Y nos hemos ido de tiempo, otra vez, y bueno, pues ya sabéis que aquí somos estrictos con el tiempo. Seguiremos el viernes que viene hablando de esto del plan de negocios. Y bueno, pues daremos ya el salto a esa estructura habitual de los planes de negocio, que luego veréis que iremos, bueno, pues desarrollando cada una de esos apartados de la estructura de un buen plan de negocios. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. Y acuérdate, mañana fútbol-mediopro.com en Emprendimiento Kids, un proyecto de emprendimiento que estamos contando en directo con un niño de 10 años, que es quien, bueno, pues está trabajando también en el proyecto. Te voy a decir lo que te digo todos los días, porque como te digo, puedo, porque mañana tenemos podcast. Así que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.